en 10, 15 minutos. De a poquito, con la razón ilusionada, con toda el alma apasionada y el corazón latiendo a prisa por ganarte una mirada, una sonrisa. Con el cariño de mi gente, la más bonita simplemente, la que lucha con ganas aunque piense diferente, la que inventa mañanas de sol. Mi Perú, como te quiero, por ti me juego la vida, uniendo al país entero, cerrando cualquier herida. Mi Perú, como te quiero, eres mi sangre, mi historia, píntame con tus colores y perfúmame en tu gloria. Mi Perú, como te quiero, soy la piel de tu regazo, yo te juro que me muero si te arrancan de mis brazos. Con mis costumbres y mis cosas, con mis pasiones más hermosas, siempre estaré a tu lado porque vivo enamorado de tu cielo bordado. Te amo, mi Perú, como te quiero, por ti me juego la vida, uniendo al país entero, cerrando cualquier herida. Mi Perú, como te quiero, eres mi sangre, mi historia, píntame con tus colores y perfúmame en tu gloria. Mi Perú, como te quiero, soy la piel de tu regazo, yo te juro que me muero si te arrancan de mis brazos. Mi Perú, como te quiero. A Radio del Sur, gracias también a Valeon Perú y Noticias Perú. La Diáspora Magazine ha invitado el día de hoy a un diálogo con expertos sobre el tema de las diásporas. El tema central va a ser los retos de las diásporas en los Estados Unidos y en el mundo. Tenemos como invitado al ingeniero Rodolfo Pao, director de la Diaspora Development Foundation y analista político y escritor de origen dominicano, es un dominicano-americano. Y también tenemos al doctor Rafael Pineiros, analista político y líder comunitario, former Chief de Staff de City del Doral, de origen venezolano, y al doctor Alfred Santamaría como analista político y líder comunitario y presidente de Strategic Consulting Advisor, es de origen colombiano. Y también tenemos un invitado especial que es Roberto Alonso. Tenemos como panelistas al periodista Roberto Bustamante, periodista, analista político y escritor, y damos la bienvenida a nuestros invitados. Tienes un minuto, Roberto, para hacer la presentación y pasamos con nuestros invitados que nos den un minuto y hagan su presentación. Rodolfo, estamos contigo. Roberto, estamos contigo. Buenas tardes con todos, bienvenidos. Esta es una jornada, va a ser una jornada muy interesante, empezando por el término diáspora. Vamos a enfocar por qué el nombre de diáspora. Este es un punto que muchas personas todavía no tienen un criterio muy amplio. Así que vamos a empezar. Roberto Bustamante, desde el área de Nueva York, New Jersey, los saluda y bienvenidos a todos. Rodolfo, tienes un minuto para tu presentación.
Buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Para mí el tema de la diáspora es algo apasionante y creo que quienes nos están viendo hoy van a entender al final de esta convocatoria el valor que tenemos las diásporas para el desarrollo, si se quiere, de nuestras naciones de origen. En los últimos 20 años, para citar una fecha, nosotros, los ciudadanos oriundos de otros países, principalmente los latinoamericanos, que estamos viviendo en Estados Unidos, nos hemos convertido en una potencia social, económica y, si se quiere, hasta política para nuestros países de origen. Y es el tiempo de nosotros comenzar a definir cuál es nuestra voz, quiénes van a cantarla y, sobre todo, cuál es nuestro rol dentro del desarrollo de nuestras naciones de origen. Gracias. Roberto Alonso. Bueno, mucho gusto. Yo soy Wilber Alonso. Wilber. Sí, tranquilo. Estoy contactando desde Santiago, República Dominicana. Soy parte del equipo técnico de Rodolfo Pou y CEO de Wall of Holding Group acá en República Dominicana y en Estados Unidos, y venimos de hace unos años ya estudiando el tema de la integración de las diásporas a sus países de origen en los diferentes sectores de la vida nacional. O sea que será un placer compartir ideas con ustedes hoy. Gracias. Bueno, tenemos dos invitados de lujo y que tienen una gran experiencia. El día de hoy vamos a dialogar un poco con la idea de la diáspora que se construyó y se consolida en los procesos transnacionales a través de diversos factores de la globalización, ¿no? El transnacionalismo se ha convertido en el concepto para poder entender y comprender los cambios que se realizan en las diásporas, ¿no? Las diásporas traen consigo la cultura, la política, también traen las mañas, ¿no? O sea, también en eso nos hemos caracterizado, ¿no? Los latinos, ¿no? Y los centroamericanos y los caribeños como ustedes. Tienes la palabra, Roberto, y empezamos con el diálogo con las preguntas que tú tienes preparadas. Roberto. Voy a empezar por ti mismo, Jorge, que tú nos menciones acerca de tu libro. Cuando hablamos de diáspora, rápidamente mi imagen va a Jorge González con el libro La diáspora e interculturalidad, que ha tenido bastante acogida desde que está en circulación. En términos de integración, en términos de concentración, explícanos más bien ahora, me permito que como una introducción al público latinoamericano, ¿por qué la diáspora emerge en este siglo? Y más todavía, estamos hablando de la diáspora transnacional, dos conceptos que tú lo utilizas muy bien y Rodolfo seguramente lo va a plantear desde el punto de vista de la comunidad dominicana, y podemos plantear conceptos que muchas veces no encajan en el entendimiento de la gente común, del inmigrante que huye, el inmigrante del éxodo, el inmigrante de los talentos, y plantear para qué esta diáspora, de dónde surge la palabra diáspora. Muchas veces se distorsiona, se cree que solamente es una experiencia de la comunidad judía en términos de diversificación por todo el mundo. Entonces, previa al diálogo, te pido por favor, Jorge, que hagas una introducción un poco más clara para el entendimiento de cualquier persona. O sea, las diásporas se han desarrollado con el tiempo, ¿no? Inicialmente se tenía el concepto de que las diásporas se referían a los judíos, ¿no? Pero mucho más antes que la diáspora judía existe la diáspora africana. Los africanos fueron uno de los primeros de emigrar y transferirse de una nación a otra nación, y muchas veces fueron forzados, ¿no? Pero formaron sus diásporas en los países donde se establecieron, ¿no? Como el caso del Caribe, como el caso del Perú, Colombia. Pero con el correr del tiempo, y esto lo tomé del libro de Rodolfo, que es muy interesante, que también deben leerlo, se llama La diáspora y desarrollo, y empezamos a ver de que hay temas que los inmigrantes, nosotros somos inmigrantes, pero a la vez somos una diáspora porque nos establecemos. Tenemos nuestra iglesia, tenemos nuestros negocios, tenemos la famosa llamada remesas,
que Rodolfo lo va a explicar, porque hay mitos sobre las remesas. Piensan que las remesas se van al Producto Bruto, o sea, llegan al Producto Bruto Interno, pero no generan empresas, no generan ingresos en términos generales a la industria de ese país, ¿no? Es más, llega a la familia para pagar el teléfono, para pagar la renta del carro, para pagar la escuela del hijo, y ese es el contexto, ¿no? Pero muchas veces se usa para las campañas políticas, ¿no? Las remesas van a resolver el tema de los inmigrantes, ¿no? Que viven en el exterior o que quieren regresar a su país, ¿no? Pero con el correr del tiempo, las diásporas han tenido formas mucho más peculiares, ¿no? Intervenir y participar en la política del país que eligieron como referencia. Y en esto cabe señalar que la comunidad dominicana ha sido muy importante en abrir una brecha. La comunidad dominicana tiene representantes en el aparato del Estado, en el gobierno local y en el gobierno estatal, inclusive los colombianos, ¿no? Tenemos, creo, una senadora y varios candidatos que han tratado de convertirse en candidatos, bueno, políticos que han tratado de convertirse en candidatos para las alcaldías, ¿no? Y también tenemos a nuestro amigo Rafael Pineiros, que ha tratado en 2 ocasiones, ¿no? Pero la diáspora venezolana ha tenido otras características muy diferentes a la diáspora dominicana, peruana o colombiana. Pero, Jorge, si me permites, etimológicamente, ¿de dónde viene la palabra diáspora? Sabemos que viene del griego. ¿Qué significado tiene? ¿Dispersión? ¿Por qué no integración? A ver, explícanos. Se refiere a los grupos que están dispersos en el mundo. Ese es el origen de la palabra. Los grupos se dispersan en el mundo, ¿no? Nosotros en el mundo contemporáneo, como Rodolfo, yo y otros estudiosos del tema, lo que hemos tratado es de revertir este concepto y tratar de unir a la comunidad y establecerle como un concepto que la diáspora va más allá del país de nacimiento. Algo que me interesa, tal vez como comentario previo a esta conversación, hay personas que no están de acuerdo con el término diáspora o con el término inmigrante para todos nosotros. Por ejemplo, uno de ellos dice, yo no soy inmigrante, yo soy el nuevo rostro de América. ¿Qué significa esto para ustedes, por ejemplo? Rodolfo o Jorge. Deja que Rodolfo. Sí, mira, incluso el término de diáspora yo comencé a utilizarlo abiertamente hace como 3 o 4 años y lo hice porque entendí que el concepto de inmigrante, que por mucho tiempo era considerado un título noble, si se quiere, dentro de lo que es el concepto de la membrana que llamamos América, esta cambiante y creciente y eternamente evolución, si se quiere, en estado de evolución que se llama América, esta membrana. Comencé a utilizar el término de diáspora porque entendí que habían políticos que habían secuestrado el buen nombre de inmigrante. El inmigrante es aquella persona que trasciende si se quiere, los arrecifes que definen el marco de lo que es su país territorialmente en busca de una mejoría personal y sin darse cuenta, a su vez, lo que termina es convirtiéndose en canal de desarrollo y producción, o si se quiere, hasta más de compromiso con su nación original. Entonces vi que habían unos políticos que habían secuestrado ese nombre de migrante y haberle dado un mal nombre, es decir, haberlo utilizado de manera negativa. Durante mucho tiempo ser inmigrante era una persona luchadora, trabajadora, emprendedora, que lo había sacrificado todo por su familia, por su país y que estaba dispuesto a comenzar desde cero. En el tiempo, políticos asumieron ese discurso de inmigrante como uno denigrante y lo convirtieron en una persona turbia, dudosa, de quien no se le puede confiar, no tiene documentación, no sabe mi idioma, no es de mi color de piel, no es de mi estatura, no es de mi perfil. Y es ahí cuando yo decido que cuando voy a hablar de mi gente dominicana y cuando voy a hablar de los latinoamericanos, utilizo el concepto de diáspora, porque las diásporas poseen riquezas intangibles, podemos decir en muchos casos, puede ser riqueza culinaria, riqueza intelectual, riqueza económica, incluso hasta riqueza política y hasta riqueza cultural, y esa sí que no puede ser denigrada. Y por eso creo que el término de diáspora carga consigo todo lo bueno de nuestro país de origen, a diferencia del de inmigrante que lo cargaba antes, pero hoy día ha sido secuestrado. El inmigrante habla de la unidad, por más que uno diga los inmigrantes, siempre habla de unidades. Cuando habla de diáspora está hablando de colectivo.
estaba hablando de comunidad. Hablando de comunidad, Rodolfo, en mi opinión no existe comunidad. No es algo heterogéneo, considerando esto puede pasar en Europa, en otras naciones, en el marco de la migración en los Estados Unidos. Varios sociólogos afirman que no existe tal comunidad porque estamos entremezclados unos a otros. Un ejemplo de la comunidad dominicana, por ejemplo, es Washington Heights en Nueva York, y se entremezcla con la comunidad puertorriqueña, con la comunidad caribeña y con la comunidad polaca y con la comunidad irlandesa. Entonces, cuando dicen Washington Heights, quieren colocarle el nombre de identidad Quisqueya Heights como una forma de poder abarcar la colectividad, la inmigración de República Dominicana, que va creciendo y va creciendo, no se sabe hasta dónde va a llegar. Sin embargo, para mí el término comunidad se discute. ¿Cuál es tu opinión acerca de esta terminología? Hablando en terminologías, precisamente, claro. Explícanos. Claro, se me facilita la descripción desde el punto de vista de, a lo mejor, si podemos decir, de sociología, ¿verdad? Porque como arquitecto me formé en el urbanismo también y sé muy bien diferenciar lo que es la definición de espacios a través de comportamientos básicos o de infraestructura. Y por mucho tiempo hemos identificado el concepto de comunidad no con gente, sino con infraestructura. Entonces, cuando se habla de la comunidad dominicana, se habla de la congregación de un grupo de personas que se comportan y responden de una forma. Es decir, reaccionan, actúan y se sobreponen en una agenda, a lo mejor a veces ni escrita, con la cual todos se sienten identificados, desde el timbre de voz, que son ya, estamos entrando ya en terminologías que tienen que ver con la etnia, pero desde el timbre de voz o el timbre hasta el color de piel, el dominicano puede detectar a otro dominicano de lejos solo por la tonalidad de su piel. Y eso es que nosotros no tenemos una tonalidad de piel que nos diferencia del resto. Tenemos un arco iris de colores de piel, pero hay una tonalidad que posee el dominicano que es fácil de identificar. No quisiera, porque sé que quien nos está acompañando, Wilber Alonso, quien vamos a decir es el cerebro de todos los componentes financieros en lo cual yo comienzo a indagar, es la persona que conozco que más conocimiento tiene sobre los temas financieros, y sé que él tiene que partir a otra reunión dentro de poco, y no quería que se fuera de esta congregación sin él hacer un aporte sobre la importancia de las remesas, cómo funcionan y la visión que tiene él, la cual ha consultado con grandes e importantes consultores desde el Banco Mundial hasta las Naciones Unidas, en fin, desde los bancos, desde Swissbank hasta Bank of America. Es una persona muy dotada que es quien, cada vez que a mí se me ocurre alguna idea, en poco tiempo ya él tiene la respuesta porque lo ha consultado y lo ha vivido. Le quiero presentar a Wilber Alonso. Bueno, muchas gracias, Rodolfo. Disculpen que tenga que partir en medio de la reunión, pero bueno, quiero decirles que en todo mi estudio y mis investigaciones, para que sepan un poquito de historia sobre detrás de esto, yo soy consultor de micro, pequeñas y medianas empresas y emprendimiento acá en República Dominicana. Y uno de los mayores obstáculos que nos encontramos siempre es el tema de inversión. Por lo que nos surgió la idea de tocar la puerta de las diásporas, principalmente la diáspora dominicana viviendo en Estados Unidos, que es bastante extensa en recursos humanos. Y nos hemos topado con que existe toda una metodología financiera, económica, de transferencia de conocimiento detrás de una integración de la diáspora, mecanismos que permiten hacer un regreso a casa, quizás no físico, de la diáspora. Y uno de esos temas es quizás las remesas. La remesa es un índice macroeconómico que afecta directamente al Producto Interno Bruto de la nación, pero que a nivel microeconómico quizás su impacto no es tan medible, puesto que en países como nosotros, donde hay tanto sector informal
donde hay niveles de educación quizás un poquito inferior a otros países desarrollados, pues este dinero realmente no genera un impacto directo en la economía de una casa o en un emprendimiento. Este dinero va a un sector informal que no paga impuestos, que quizá no se refleja su renta dentro de la captación de recursos del Estado. Y entendemos que hay mecanismos, como otros países lo han utilizado, como el caso de la India, que pueden aprovechar mejor el tema de los flujos de las remesas para generar mayor inversión, no solamente inversión financiera, sino integrar a esa persona que hace un giro de dinero hacia su país de origen y invertir correctamente ese dinero en áreas como educación, como infraestructura, como medio ambiente, pero no solamente que sea su inversión financiera, sino su inversión como recurso de esos conocimientos que adquirió viviendo en aguas extranjeras, pues cómo puede aportar eso al país de origen junto con la inversión de capital que está haciendo. La verdad que hay un sinnúmero de instrumentos financieros que hemos identificado que se pueden trabajar. Está el caso de Israel, que quizá es el pionero en este tipo de mecanismo financiero, que tiene la Israel Bond Corporation en Nueva York, dedicada exclusivamente a la emisión de bonos exclusivos a la comunidad judía en Estados Unidos, y por conversaciones con ellos, por lo que vemos también alrededor del mundo. Estos bonos nacieron en los años 50, Segunda Guerra Mundial, por el devastador de Israel, y se emitieron estos bonos para revitalizar, revivir lo que era la tierra en Israel. Y 70 años después vemos todas las innovaciones médicas, las innovaciones agrícolas, las innovaciones en tema de emprendimiento, de educación que tiene Israel, y es gracias a su diáspora que ha logrado devolver a su nación de origen con creces. Gracias. Mira, yo tengo una pregunta. Los peruanos hemos tenido recientemente unas elecciones. Hemos elegido por primera vez 2 congresistas del exterior, o los diputados de ultramar que le llaman en nuestros países. ¿Y cuál ha sido la experiencia de ustedes tener representantes en el exterior? ¿Si ha sido efectivo? ¿Esto realmente ha funcionado? ¿Se ha fortalecido a la diáspora dominicana? ¿O ha pasado de convertirse en un político más y después se olvidó de las promesas que le hicieron a los dominicanos en el exterior? No sé, Rodolfo o Roberto, que tú estás directamente en la República Dominicana, y no sé si estos diputados de ultramar realmente representan a la comunidad y a la diáspora dominicana. Yo creo que Rodolfo tiene un mejor comentario alrededor de eso, a nivel político. Gracias. Mira, yo creo que la pregunta es muy atinada, y más si va a ser la primera experiencia de ustedes con tener un diputado de ultramar. Lo primero es que el territorio que se le entrega al diputado de ultramar para representación posiblemente sea mayor al que incluso al kilómetro cuadrado de su nación de origen. Posiblemente el territorio que se le pida a ese diputado de ultramar cubrir sea superior en kilómetros cuadrados que lo que es Perú en esta actualidad. Lo sé porque los 7 diputados que tenemos nosotros de ultramar, el que representa la Florida, también representa Venezuela, Panamá, Georgia y Carolina del Sur. Es decir, totalmente absurdo. Sí terminan siendo instrumentos del partido que lo pone ahí, no son personas que van a dar nunca verdaderamente la cara. No esperen verlo en ningún momento cerca ni haciendo convocatorias para hacer presentación de leyes, en la cual va a enfocar el punto de vista de la diáspora en cualquiera de las leyes que se estén votando en el hemiciclo. Simplemente, lamentablemente, y también su escogencia. La escogencia casi siempre son por arrastre, no son directas, no son figuras que fueron seleccionadas en un proceso de primaria, fueron figuras que fueron puestas con un dedo en el partido, ¿verdad? Y entonces, lastimosamente, pasarán 1 a 2, y nosotros estamos entrando ahora mismo en República Dominicana en el tercer periodo de tener diputados de ultramar, y les soy sincero, no espero que nada cambie, al menos que la diáspora comience a forzar la situación de no solamente el derecho al voto en el extranjero, sino que
los candidatos sean escogidos mediante primaria y posteriormente con voto directo. Ese sería el primero de los inicios. Hay que entender también que los diputados, que una falta que tenemos los latinoamericanos, es que existe la tendencia de darle más responsabilidades a los representantes que pudiéramos tener a nuestra disposición, porque es el vínculo que vemos con el gobierno central de nuestra nación de origen. En el caso de los diputados de ultramar, le vamos a pedir más de lo que supuestamente ellos están ahí para lograr. Y hay que entender que ellos lo que son simplemente legisladores, simplemente canalizadores de motivaciones que conlleven a la presentación de una ley, y que cuando se lleve al pleno alguna ley para votación, la posición de la diáspora esté representada dentro de esa ley o dentro del voto que va a emitir el diputado de ultramar. Pero es un proceso que hay que agotar. No espero grandes cosas de los primeros diputados de ultramar, porque la experiencia me ha mostrado de que los primeros que están sirviendo, el primero, el segundo y hasta el tercer periodo, que es en el que estamos los dominicanos, simplemente son figuras de la política que eventualmente se van a convertir en recaudadores de fondos para campañas. Podría añadir una pregunta para Rodolfo. ¿Cuándo han sido las últimas elecciones en República Dominicana? Y escuché que están entrando a la fase de voto automatizado, tal vez para las próximas elecciones presidenciales. ¿Es cierto, Rodolfo? Sí, las últimas elecciones las celebramos recientemente, en julio fueron las últimas elecciones, y tenemos presidencia y autoridades nuevas desde el 16 de agosto. Las elecciones este año, estas últimas elecciones fueron un tanto, si se quiere, traumatizadas, primero por el asunto del COVID, y luego porque era la primera vez que implementábamos en un proceso de primaria abierta, implementábamos el voto electrónico. Y eso no podemos decir que la experiencia no fue buena. El dominicano insistió en regresar a marcar su boleta física y a entregar esta dentro de las urnas. Eventualmente la participación y la misma democracia tiene que modernizarse, porque creo que el momento que tú obligas a unas personas a emitir su voto a través de un proceso largo, tormentoso, de hacer filas bajo los efectos del medio ambiente, ya sea que esté lloviendo, el alto calor, o las personas sean mayores de edad, o en fin, o simplemente quitarle a una persona un día útil de productividad para ir a emitir un voto sabiendo por quién va a votar. Creo que ya hay que superar eso y comenzar a definir la tecnología como el instrumento más factible en la emisión del voto. La pregunta para Wilber, nos mencionó las remesas. ¿Podrías mencionarnos a cuánto asciende las remesas a nivel de América y otros países, por ejemplo Europa? Wilber, ¿cuánto es la diferencia en lo que concierne a un ingreso, o simplemente lo consideran remesas como transferencia de dinero directamente a las familias? Wilber se ausentó, pero yo puedo responder esa pregunta si quiere. Sí, miren, por ejemplo, en República Dominicana está entre los 5 países que reciben mayor remesa desde los Estados Unidos. Nosotros recibimos el año pasado 8.200 millones de dólares. Wow. Entre Estados Unidos y España, es decir, Europa, España, Francia e Italia. Es un número sumamente significativo. Después del turismo es lo que más ingreso aporta, si se quiere, para el presupuesto nacional. Pero ahora, ¿qué ha sucedido con la remesa? Y a lo mejor es algo de lo que Wilber iba a hablar, porque sé que ahí está la famosa discusión que si le ponemos 1% a la remesa, entonces ese por ciento lo utilizamos ¿para qué? Miren, en realidad eso es un territorio que no se debe, que se debe evitar. El poner una carga impositiva a la diáspora, que de por sí ya está haciendo un sacrificio en enviar sus activos, o si se quiere, a su nación de origen, ya sea su familia, es un tanto delicado. Creo que la mejor forma, que es lo que estamos planteando Wilber y yo, es a través de mecanismos bancarios que al retraso de la entrega de esa remesa, en lo que le llamamos un bank flow, o una flotación que se hace con el dinero
que puede durar lo mismo que 3 minutos, como puede durar 30 minutos, como puede durar 3 días, se genera una ganancia representativa aproximadamente a lo que pudiese ser el 1% del dinero que se emite. Entonces, ¿qué sucede con ese dinero? Y ahí viene la parte en la cual la diáspora tiene que estar muy unida en esto. Y es que la mayoría de los políticos van a disponer de ese dinero para un fondo común en el presupuesto nacional. Y el planteamiento que yo he hecho para el gobierno dominicano es que se cree un fondo fiduciario de la diáspora. Con ese dinero que se recaude de ese, si se quiere, ese flote de la remesa en esa transacción que genera el 1%. Yo sé que ustedes andan ahora mismo por cerca de 3.000 millones de dólares, me imagino, algo así. Ustedes se encaminan a 3.500 millones de dólares como país. Entonces podemos decir que 35 millones de dólares de eso pueden eventualmente terminar en un fondo fiduciario de la diáspora que se maneje en el Banco Central. No pongamos esto en los bancos comerciales. Y ese fondo fiduciario de la diáspora puede servir para, primero, el peruano que quiera regresar a Perú para retirarse, puede disponer de préstamos para apertura de nuevos negocios, para compra de casa, todo a tasas sumamente favorables, prácticamente tasa cero. El pago de los estudios de aquellos que quieren, que es una modalidad donde las personas que están en la diáspora envían sus hijos a la nación de origen para que estudien en la universidad. Pueden conseguir muy bien desde subsidios hasta becas desde ese mismo fondo fiduciario. También puede servir como un instrumento de pensiones. Ahorita ustedes mencionaron a los israelíes, o creo que Wilber los mencionó. Yo he tenido ya 6 reuniones con los israelíes que manejan lo que se llaman los bonos de la diáspora, y eso es una cosa que vamos a implementar o a proponer en República Dominicana próximamente. Y el bono de la diáspora lo que hace es que convierte si se quiere, al nacional que está afuera, lo hace partícipe del desarrollo de los proyectos de infraestructura de su nación de origen. Es decir, que si ya su país de origen, en el caso de usted de Perú, está interesado en hacer una carretera que va de una ciudad a la otra, o un tren que puede moderno, que pueda cruzar desde Lima hasta cualquier otra ciudad, ese proyecto ya necesariamente no tiene que salirse a buscar los fondos para ese presupuesto. Como préstamo no se tienen que salir a buscar si se quieren, a las agencias crediticias internacionales, que terminan siempre siendo un yugo para nosotros los latinoamericanos. En vez, lo que se hace es que se emiten bonos, si se quiere, soberanos para la diáspora con un propósito específico. Y esos bonos, entonces la diáspora lo compra como mecanismo de inversión, a la cual recibirá un retorno de 5, 6, 7, el porcentaje que se decida, según el canje, si se quiere canjear en 5 años, en 10 años, en 15 o en 20. Y eso entonces puede facilitarle a la nación de origen si se quiere, inversionista con capital fresco, que pueden fácilmente servirle a complementar los presupuestos nacionales sin tener que el país endeudarse con las agencias crediticias internacionales. Y ahí puedes hacer de los que están viviendo la diáspora partícipe del desarrollo de sus naciones de origen. Si me permite la pregunta, Rodolfo, la creación de lo que tú mencionas, el fondo fiduciario para la diáspora, tendría que crearse por ley, por el Congreso de la República, necesariamente. No necesariamente, porque lo que se puede crear es una reglamentación que las remesas que llegan al país a través de un mecanismo, si se quiere, bancario, financiero, estas emitan la ganancia de esa transacción, de ese lo que le llaman bank flow, a emitir, a que vayan cayendo en esa cuenta bancaria. Es decir, es incluso un mecanismo que no requiere de la mano humana, que después que se establece el sistema, de esta forma, las compañías remesadoras no la vas a tener de enemiga, ni vas a tener de enemigo a la gente de la diáspora que está enviando dinero, porque nadie se ve afectado en el momento. El asunto es que las remesas terminan siendo, si se quiere, yo como dominicano aquí en el exterior le mando $100 a una tía, y yo, el único que gana en esa transacción es la remesadora, la compañía que pasa de un dinero del otro. Y hay un gran negocio en eso, y uno de los negocios, si se quiere, es que te hacen creer que te están pagando más por una transacción, cuando el fee que te están cobrando, como la cuota que te están cobrando,
supuestamente es más alta, pero lo que hacen es que el intercambio de la moneda, hacen un rejuego con el intercambio de la moneda. Si es al 10 por 1, te la ponen al 9.88 por 1 y te ponen el fee prácticamente más alto, o te juegan al revés, te dicen 0 fees, pero la transacción te la ponen entonces, en fin, hay un juego ahí. Entonces, nuestros familiares que reciben ese dinero, lo que terminan siendo es intermediario entre un servicio y un producto. Yo mando el dinero, la remesadora cobra su fee, su cuota, mi familiar recibe el dinero y finalmente termina pagando un servicio o termina comprando un producto. Ahí no hay forma de generar riqueza. Y si estamos considerando de que la remesa es un instrumento de generación de riqueza, más allá de la transacción que puede representar para tu familiar, haciéndolo a través de un bank flow para un fondo fiduciario que finalmente solo pueda beneficiar a la diáspora. Porque es otra cosa, cuando se crea ese fondo fiduciario, eso no es para que Raimundo y todo el mundo disponga de él. Eso es simplemente un fondo fiduciario para los intereses de la diáspora. Y eso se pueden definir más adelante. Tenemos un menú de cosas que se pueden hacer con un fondo fiduciario. ¿Y cómo ha sido recibido tu propuesta en República Dominicana y en qué fase se encuentra, Rodolfo? Bueno, la propuesta se va a presentar formalmente en los próximos 3 meses. El asunto es ir empoderando a los que pudieran ser los altoparlantes de ideas como esta. En el proceso hay que ser bien celoso de la información y asegurarse de que cuando uno la emita, nunca la emitas en privado, emítela en público. Porque si la emites en privado, te la van a raptar, la van a moldear y van a emitirla equivocamente. Lo digo por experiencia propia, donde un oficial del gobierno dominicano no entendió el concepto del bank flow y la referencia del 1% de emisión que pudieran generar ese bank flow y terminó diciendo públicamente: a las remesas, si le ponemos 1%, con eso podemos pagarle a todos los empleados de todos los consulados y el país se ahorra ese dinero. Pero es que eso no es el propósito. La diáspora no está aquí para mantener, si se quiere, a todos estos designados que sabemos bien que pasan en todas nuestras naciones, que son personas designadas que no hacen el trabajo, reciben cheque, en fin. Mejor que vamos a dejarle ese muerto al gobierno, ¿verdad? A nosotros que nos guarden los beneficios de un fondo fiduciario con el cual pueda respondérsele a cualquiera de los miembros de la diáspora cuando regresen a su nación de origen y, ¿por qué no?, a los que están aquí también. Gracias. Mira, vamos a tomarnos un comercial de 3 minutos y regresamos. Y gracias, Rodolfo. Esperamos que los otros invitados también entren. Omar. ¿Listo? Ya está. Listo. De a poquito, con la razón ilusionada, con toda el alma apasionada y el corazón latiendo a prisa por ganarte una mirada, una sonrisa. Con el cariño de mi gente, la más bonita simplemente, la que lucha con ganas aunque piense diferente, la que inventa mañanas de sol. Mi Perú, como te quiero, por ti me juego la vida, uniendo al país entero, cerrando cualquier herida. Mi Perú, como te quiero, eres mi sangre, mi historia, píntame con tus colores y perfúmame en tu gloria. Mi Perú, como te quiero, soy la piel de tu regazo, yo te juro que me muero si te arrancan de mis brazos. Con mis costumbres y mis cosas, con mis pasiones más hermosas, siempre estaré a tu lado porque vivo enamorado de tu cielo bordado. Te amo, mi Perú, como te quiero, por ti me juego la vida, uniendo al país entero, cerrando cualquier herida. Mi Perú, como te quiero, eres mi sangre, mi historia, píntame con tus colores y perfúmame en tu gloria. Mi Perú, como te quiero.
demando libertad, paz y cordura, terminar esta locura. Yo demando la justicia para todos, sin engaños ni acomodos. Yo demando un amanecer tranquilo, sin temor. Por mi Perú querido, que cada día agoniza malherido, que no se rinde, nunca será por vencido. Basta de odios, por mi Perú en calma, voy a cantarle al mundo entero con el alma, que poco a poco las demandas de la gente sean oídas por fin. Que no se calle mi Perú, que no se calle. Yo demando castigar al delincuente, proteger al inocente. Yo demando una vida en libertad. Por mi Perú querido, que cada día agoniza malherido, que no se rinde, nunca será por vencido. Basta de odios, por mi Perú en calma, voy a cantarle al mundo entero con el alma, que poco a poco el silencio de la gente se acabará. Que no se calle mi Perú, que no se calle mi Perú, que no se calle. De las diásporas, y la diáspora dominicana, la diáspora peruana, la diáspora venezolana, que también estaba invitada, y la diáspora colombiana. Pero creo que Rodolfo ha sido el eje de este diálogo y esperamos que no sea el último. Yo creo que vamos a aprender mucho, ¿no? Cómo convertir a nuestra diáspora peruana en una diáspora que genere desarrollo, que no lo hemos hecho. Y lo que quisiera preguntarle a Rodolfo es, los peruanos no tenemos experiencia en la participación política del gobierno local o federal en el país que residimos. ¿Cuál ha sido la experiencia de Rodolfo Pau, ¿no? que compartimos también el apoyo a las campañas políticas, pero ustedes tienen representantes que no tenemos nosotros? Yo le exhorto que los miembros de la diáspora de cualquier país, incluso hasta que no participe localmente, hasta que entienda que el cuerpo aquí y la mente allá no resulta en el poderío de esa comunidad, sino al contrario, en el debilitamiento. Es necesario participar, ser una persona activa, conocer quién es tu congresista, conocer quién es tu representante local, quiénes son los comisionados que te representan, quiénes son los legisladores que te representan. Porque cuando tú como comunidad comienzas a votar en bloque, comienzas a votar de manera significativa y representativa, esos políticos van a comenzar a ajustar sus políticas y sus planteamientos alrededor de las necesidades de tu comunidad o tu diáspora. Y en ese momento es que ustedes adquieren valor político para la nación de origen. Antes de eso, ustedes no tienen ningún tipo de valor político. Hasta que ustedes no sean fuertes políticamente en los Estados Unidos, no van a poder ser políticamente fuertes en el Perú. Miren de qué forma yo lo estoy viendo. República Dominicana en la actualidad tiene 2 millones de personas en Estados Unidos. 2 millones de personas. 1 millón de ellos nació en República Dominicana. El otro millón nació aquí, pero se llama dominicano. Y sé que a ustedes le está pasando lo mismo. Ahora, 60% de ese otro millón que nació aquí nunca ha ido a República Dominicana, pero se llama dominicano. Se autodefine como dominicano. Cuando vota en los registros, sale como una persona dominico-americana, a pesar de haber nacido aquí. Hay que comenzar a articular de manera masiva que el voto peruano es un voto o liberal o es un voto conservador, pero que es un voto, para que las políticas locales comiencen a ser influenciadas por la opinión de ustedes y en ese momento adquiriendo, si se quiere,
aún sin tener representación local en alguna posición electiva, pueden comenzar a tener, si se quieren, a definir, decidir y determinar sobre la política de su nación de origen. Pero hay que participar. Nosotros somos aproximadamente si me permites, 679,000 peruanos en los Estados Unidos, ¿no? Y creo que participamos en el proceso electoral como ciudadanos 193,000, ¿no? Que sería el número registrado para votar en los Estados Unidos. Pero de 193,000, solamente el 20% participa en la vida política de los Estados Unidos, ¿no? Y creo que eso te ocurre también en Italia, ¿no? No sé cuál es tu opinión, Julián, sobre este tema. Bueno, es muy relativo. Realmente los números son totalmente otros números. Los números de Estados Unidos con los números de Italia. Estamos hablando que acá nosotros como representamos, somos minoría, mucha minoría, no representamos mucho comparando con la población italiana, contamos poquísimo. Acá existen otros tipos de diásporas como son la rumena, la filipina, que son también los de países del este. Hablamos también de Polonia, de otros países, y los peruanos somos poquísimos. Y en cuestión de participación, realmente muy bajos. Tenemos que aprender mucho todavía en Italia. Yo creo que estamos haciendo nuestros primeros pininos. Julián, si me permite agregar a esa respuesta que tú acabas de darle a Jorge, la importancia radica en la concentración. A veces no es necesario ser mucho, sino que si estamos concentrados, por ejemplo, para tomar el ejemplo del estado de la Florida, que hay 225,000 dominicanos, a diferencia de Nueva York, que tiene, ¿verdad?, más de 500,000, casi acercándose a los 600,000. Aquí en la Florida tenemos 225,000, en un territorio que es 45 veces el tamaño prácticamente de República Dominicana, para decir una cifra, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Nosotros en el estado de la Florida hay 26 distritos congresuales, pero nosotros podemos hacer incidencia de entre un 2 y un 7% en 9 de ellos. Y en elecciones en Estados Unidos de carácter local, donde se puede ganar unas elecciones, donde, voy a decir, un diputado aquí gana con 180,000 votos y pierde fácilmente por 11,000 o 6,000 votos. Posiblemente esa brecha de 6,000 votantes, si es captada y dominada por una comunidad monolítica, si se quiere, fácilmente puede determinar las elecciones. Entonces, la concentración de saber dónde estás, cuántos son, es posiblemente un importante atractivo para los políticos en este momento y para el poder político, que requiere una diáspora que es joven y pequeña. El asunto es identificar desde ya dónde están, cuántos son y cuántos están dispuestos para votar. Rodolfo, tu visión es muy interesante, pero a eso yo podría solo agregar lo siguiente, ¿no? Siguiendo el hilo conductor de lo que el panel está mencionando, es que en el caso de los peruanos ha existido siempre un divorcio entre lo que es la comunidad peruana en el exterior y el Estado. Hemos estado siempre del otro lado del río. Hemos visto a los representantes del Estado, que son realmente las misiones en la embajada, las misiones consulares. Lo hemos visto siempre como los cónsules prefectos, por diferentes razones, muchas veces equivocadas, a veces hemos exagerado las comunidades también, y muchos cónsules han hecho poco por agregarnos realmente. Entonces nos hemos agregado a través de las asociaciones, pero de motu propio, o sea, es decir, entre nosotros sin el apoyo. Por lo tanto, cuando hay elecciones, como en este caso, hay muchísimo desconocimiento. Tanto es verdad que solamente el 20% han ido a votar. Eso debido a varias razones, no solo la pandemia, sino también hay mucho desinterés en la vida política de nuestro país. Como te digo, tenemos mucho que aprender, estamos recién iniciando a ver lo que realmente es la diáspora peruana en el mundo. Me identifico, lo entiendo perfectamente, sí. Una pregunta para Rodolfo. Haciendo una acotación a eso, ¿no? Yo creo que el proceso, la idea de este diálogo
es muy importante que las diásporas que son más pequeñas en números o más grandes en números, es tratar de trabajar haciendo alianzas estratégicas entre una con otra comunidad. Solo no vamos a lograrlo. Acuérdate que Estados Unidos también hay toda una corriente racista, ¿no? Discriminatoria contra los latinos. Nos ha costado mucho trabajo y creo que Rodolfo nos puede decir, ¿no? Que ha costado mucho trabajo para la comunidad dominicana tener un representante, ¿no? O sea, eso no ha sido fácil, pero si hacemos alianzas estratégicas, ¿no? Entre comunidades, para nosotros fortalecer el voto y tener participación política en la vida cotidiana de este país, como en cualquier otro país, yo creo que se puede lograr, ¿no? Sé que Roberto me quiere hacer una pregunta, pero déjame agregarle algo a eso, Jorge. Hay momentos donde tenemos que estar montados en el barco que se llama Latinos, y hay momentos que tenemos que estar montados en la yola que se llama peruano o que se llama dominicano. A veces hay que determinar en qué barco queremos montarnos, y a veces el barco latino es el que nos conviene. En asuntos políticos, ser parte del barco latino, pero sin embargo llevar la proa o sin embargo llevar una parte del barco significativa como comunidad específica que puede ser identificada, eso es importante. Lo digo porque los latinoamericanos para el año 2060 van a ser 111 millones de personas en Estados Unidos. Van a ser ya plenamente la mayoría en Estados Unidos. A la fecha de hoy, los millennials, que para entonces tendrán, si no estarán en retiro, estarán pasando, y los generación X también, estos en el día de hoy, que son los que más negocios, de los negocios nuevos que se están creando, 84% de los millennials que están creando nuevos negocios son latinoamericanos. Si tú tomas la economía, si se quiere, de los ingresos de los latinoamericanos en Estados Unidos, solamente los ingresos de los Estados Unidos, los latinoamericanos, te representa el 7º país de mayor PIB en el mundo. Entonces, a veces hay que montarse en el barco de los latinos para adquirir el poder que uno no puede tener a lo mejor como comunidad específica, pero posteriormente saber en qué momento salir a identificarse como peruano, como dominicano, como colombiano, como venezolano. Rodolfo, ¿tienes alguna pregunta para...? Roberto, Rodolfo, lo que estás mencionando en estos momentos me trae la memoria las campañas políticas en Nueva York, en la cual los puertorriqueños abanderaron la lucha por los derechos de los latinos, pero ellos empezaron, como tú dices, con el barco puertorriqueño exclusivamente en los inicios, y quienes han logrado captar toda la experiencia han sido los dominicanos, y en eso te doy toda la razón, y felicito a los líderes dominicanos que amalgamaron la experiencia de la lucha puertorriqueña, porque ahora ya los puertorriqueños ya no dicen es la lucha puertorriqueña, es la comunidad latina, y en esos términos Puerto Rico es punto de referencia para los políticos latinos, especialmente cuando hablan de las necesidades. Ellos ven a Puerto Rico inmediatamente como lo ven a República Dominicana, y en eso somos conscientes, pero no pasa con ninguna otra comunidad en el noreste. Tal vez para México en la parte fronteriza sí, pero mi pregunta hacia ti es la siguiente. Con las cifras que tú nos estás dando, República Dominicana ha aprendido muchísimo y está creando más poder político a nivel de los Estados Unidos, que en esos momentos, teniendo ya un congresista de los Estados Unidos, creo que ya se avecinan 2 congresistas, y tenemos líderes a nivel de condado y de la ciudad. Y en esto, políticamente, los dominicanos han avanzado muchísimo, y a las otras comunidades, te soy muy sincero, nos han dejado de lado, porque todavía no aprendemos a qué barco subir, y seguimos hablando de un grupo diaspórico, como dice Jorge, que es tan diferente al del Perú, pero sin embargo no hemos podido calar todavía en el aprendizaje de la enseñanza puertorriqueña, de la enseñanza dominicana,
estoy hablando del noreste de los Estados Unidos, no me estoy refiriendo sí. a la parte de la Florida, que también está sucediendo. Tu recomendación al liderazgo peruano-americano o latinoamericano, ¿qué tenemos que hacer para ser más fuertes políticamente? Porque no se ve esa diáspora en términos de votación política cuando hay elecciones presidenciales, por ejemplo. ¿Qué nos puede decir? Sí, me parece muy atinada tu pregunta. Agradezco, Roberto, que me la hayas hecho. Lo primero, cuando yo publiqué el libro de Diáspora y Desarrollo, surgió de comenzar a escribir con una voz diferente a la que el dominicano en el exterior estaba escribiendo o estaba de la forma que estaban conversando. Y es algo que le pasa a todas las diásporas latinoamericanas. Se convierten en cajas de resonancia de lo que se dice en su nación de origen. No tienen pensamiento propio, no tienen postura propia, no tienen definición propia. Y para mí me era inconcebible que una comunidad que vive en Estados Unidos, la cual está continuamente expuesta, como bien señaló usted, a decenas de culturas diferentes, a decenas de experiencias diferentes, que interactúan con cubanos, con colombianos, con venezolanos, con dominicanos, con puertorriqueños, con hondureños, y puedo seguir diciéndole naciones. A diario interactúan. ¿Cómo es posible que puedan pensar y actuar y tener la misma opinión sobre temas específicos de su nación de origen? Jamás pueden tenerla. Ustedes son una herramienta enriquecedora a cualquier discusión que se traiga sobre el tapete en Perú, porque ustedes tienen experiencias cotidianas que superan, si se quiere, la óptica por la cual los peruanos ven las cosas. Entonces tienen que comenzar a asumir su lenguaje propio, su identificación propia, pero sobre todo su pensamiento propio. Y le puedo decir algo tan sencillo como el ejemplo que utilizo. ¿A cuántos dominicanos usted le podrá preguntar en Estados Unidos que si están de acuerdo con un muro entre México y Estados Unidos? Y yo le aseguro que el 98% va a decir que no, que eso representa una violación de valores y un grupo de un listado de cosas más. Pero a ese mismo grupo de dominicanos tú le puedes preguntar, ¿qué piensas tú acerca de un muro que separe a República Dominicana de Haití? Y ahí tienen que pensarlo. A diferencia del que está en República Dominicana, que sabe que lo quiere y lo quiere bien grande y bien alto. Pero el que está aquí está permeado de otras experiencias, de otras culturas, de otras realidades y piensa las cosas diferentes. Entonces es necesario adquirir voz propia, pensamiento propio y no ser más la caja de resonancia de lo que se dice en el país de origen. Estás en mute. Jorge, estás en mute. Ok, acaba de entrar ahorita Santa María y le vamos a dar 2 minutos para que, bueno, se cayó de nuevo. Pero bueno, estamos ya para cerrar el programa. Llegaron un poquito tarde, pero bueno, siempre va a haber la oportunidad para poder dialogar con la diáspora venezolana y la diáspora colombiana. E invitarte nuevamente, Roberto, Rodolfo, porque creo que nos has abierto la puerta para tener otra mirada de las diásporas y poder trabajar conjuntamente con las diásporas latinas o la diáspora latina en los Estados Unidos. Roberto, ¿tienes una palabra? Roberto. Ok, déjame. Bueno, estás en mute, Roberto. Rodolfo, si nos permite seguir tu trayectoria en cuanto a la propuesta que me parece súper interesante en términos de cómo, cuándo, en qué momento lo vas a hacer. ¿Vas a tener que ir a la República Dominicana? ¿Lo vas a exponer? Sí, claro. Tu avance, si puedes compartir con nosotros. Señor. Claro que sí. Mira, cuando el día que se pueda lograr presentarle, habrá un proceso donde los ultramar van a comenzar a hacer propuestas, incluso de cosas que ya han funcionado en otros países, como un instituto de peruanos, en este caso, en el exterior. Créanme que todo eso más bien son creaciones de plaza para colocación de personas que van a cobrar sueldo. En fin y al cabo, no van a ustedes tienen que construir su estructura aquí. Y no tiene que ser una estructura que necesariamente sea una cabeza. Puede ser una docena de estructuras, pero que poseen un discurso monolítico. Para el año que viene, yo tengo pensado hacer una convocatoria nacional en diferentes partes de los Estados Unidos
donde voy a llamar a la primera cumbre de dominicanos en el exterior. Y vamos a tener que tener talleres y vamos a tener que llegar a conclusiones sobre qué pensamos sobre la educación, qué pensamos sobre la salud, qué pensamos sobre la seguridad, qué pensamos sobre las limitaciones territoriales entre Haití y República Dominicana. Tener finalmente documentado lo que es el diálogo nacional de la diáspora dominicana en el exterior. Pero por el momento, cuando vayamos a visitar al presidente, no solamente vamos con el planteamiento de la creación de un fondo fiduciario, sino que vamos a llevar a mano lo que va a ser una agenda de la diáspora dominicana para implementación inmediata. Porque conocemos bien que las cosas, por más estructura, si se quiere, burocrática que tenga en nuestras naciones de origen, las cosas se mueven cuando el presidente da la orden. Entonces, a veces, y en este caso más que en cualquier otro, la diáspora tiene que dar ese salto y violentar los procesos burocráticos para imponer lo que quiere a través de una agenda de que, miren, este documento va a decir lo que nosotros podemos hacer y lo que ustedes pueden hacer por nosotros. Arranquemos por ahí. Se crea la buena voluntad y posterior a crear esas 10, 12, 15, mantenerlo con cifras pequeñas para que se puedan cumplir. Nada exorbitante, nada que requiera de 6 técnicos especializados en el Banco Mundial, algo muy simple, muy concreto. Queremos esto y esto, y nosotros a manera de retribución podemos hacer esto y lo otro. Y con una agenda ya se comienzan a crear si se quiere, lo que va a ser la estructura de desarrollo y participación de una diáspora peruana dentro del desarrollo de su nación de origen. Pero bueno, sobre todo, articular el discurso, estructurar si se quiere, una cumbre nacional y a la vez ir preparando esa agenda de primer empuje. Bueno, estamos con el tiempo, pero no va a ser la última vez que vamos a conversar. Probablemente el próximo viernes tendremos también a Rodolfo Pao como invitado, ¿no? Ha sido una lástima que los 2 otros invitados no hayan podido participar, pero yo creo que Roberto y yo nos hemos quedado, tenemos más información que podemos llegar a la diáspora peruana. Y para terminar, mi última pregunta es, ¿esto se tiene que hacer a través de los diputados de ultramar o es paralelamente que ustedes lo realizan como diáspora dominicana? Déjeme decirle que desde el momento que ustedes involucren en el proceso inicial de fortalecimiento y definición de quiénes son como comunidad, lo mejor es tratar de hacerlo ajeno al gobierno. Primero, porque lo que ustedes son no requieren de que el gobierno o ninguna autoridad defina quiénes son. Y se van a encontrar con eso, con que muchas personas, ajeno a la realidad de la diáspora, le va a querer decir a ustedes qué son ustedes. E incluso las primeras propuestas se van a forjar dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores con personas que no viven las realidades de la diáspora que viven ustedes. Por eso digo que es importante que ustedes sean dueños de su palabra, de su pensamiento y de cómo se proyecta. Bueno, estamos por terminar, ya nos están diciendo de que el tiempo ha corrido y esperamos continuar estos diálogos que van a ser todos los viernes y nos despedimos de este programa. Gracias a Rodolfo Pao por la participación, gracias Roberto Bustamante y los espero el próximo viernes y este programa se realiza gracias a Radio del Sur, Valium Perú y Noticias Perú y la Diáspora Magazine. Y los vemos el próximo viernes.